La base para un buen vínculo está dentro de ti. Valorarte, amarte, así como eres. No importa cómo seas, tienes que aprender a amarte. De verdad, es algo que nos ha afectado mucho el hecho de que le digamos a nuestros hijos, adolescentes y adultos que hay que ser de determinada manera, y si no eres de determinada manera no sirves. Y entonces no te puedes vincular y te sientes un bicho raro y te apartas de la gente, de la vida, de las cosas. No. La base fundamental está dentro de ti, en que tú te valores, tú te ames, porque eres tan hijo del universo como cualquier ser humano. Y ahí empieza el verdadero vínculo, cuando un ser humano está bien consigo, se ha vinculado con todas sus partes psicológicas, emocionales, mentales, físicas. No está dividido por dentro, sino que está vinculado. Hay una parte de mí que no me gusta y lo desprecio, no hay vínculo. Y entonces necesito vincularme y aprender a amarla. Entonces sí va a ser fácil vincularme con las personas y luego con esto que llamamos Dios. Y no digo que hay que ser religioso, pero sí planteo que los seres humanos tenemos que ser espirituales. Puede haber una espiritualidad laica, una espiritualidad científica, una espiritualidad natural con el elemento tierra, una espiritualidad natural con el agua escucha y vibra con nosotros. Buenos días, esto es Charlas con un Gurú. En este momento habitamos espacios, conversaciones, temas y sobre todo compartimos los comentarios llenos de sabiduría, amistad, amor, que el maestro Constancio nos comparte con mucha generosidad. Buenos días, maestro. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Me encuentro maravillosamente bien. Estamos en un parque precioso, se llama Las Hayas, y en un lugar que aunque está nublado está muy luminoso, así que feliz, bien acompañado, vinculándome con la naturaleza. Así es, maestro. Algunos autores definen, porque hoy vamos a hablar del vínculo, algunos autores definen el vínculo como esta estructura o manera compleja e interna que rige nuestra manera de comunicarnos y aprender a relacionarnos con los objetos, personas o cosas y la sociedad. Así es. Desarrollamos varios tipos de vínculos durante cada etapa de nuestra vida, como por ejemplo, el primer vínculo pues es con la parte materna, esta parte donde tenemos que relacionarnos para sobrevivir, de la parte natural con nuestra madre, y así en cada etapa vamos conociendo formas y estructuras para vincularnos. Nuestros padres, nuestro sistema escolar, interactuar con otros seres como los niños, y sobre todo esta manera que recuerdo perfectamente que nos tratan de inculcar. Relacionarte con la naturaleza implica un respeto, y bueno, ahora que somos un poco solamente más conscientes, sabemos que no nada más la naturaleza implica el respeto para vincularnos, sino todos los seres humanos. Todos los seres humanos. Es que está hermoso lo que comentas, porque, miren, uno de los problemas más graves que tenemos los seres humanos, justamente en esa etapa que indicaste del vínculo con la madre y el padre, es fundamental para el bebé. Por eso a veces cuando no hubo un buen vínculo en la infancia, vamos a necesitar sanar un poquito. Y todo vínculo, toda herida, toda situación así que nos dejó fuera de foco, fuera de centro, como aislados, lo podemos solucionar con nuevos vínculos, ¿no? Y también nos podemos vincular con una plantita,
con un bichito, con una mascota, un animalito. Pero los seres humanos, justamente, con eso complejo que tenemos como estructura psicológica, a veces, con toda esa estructura que creamos en una sociedad que no tiene buenos vínculos, sinceramente, no tenemos buenos vínculos. Es algo notable eso. Y en las grandes ciudades, peor aún, la gente parece estar más aislada, se vincula menos. Realmente un ser humano puede ser completamente feliz vinculándose con la naturaleza, los elementos, la tierra, el agua, el aire, el fuego, haciendo amistad, tejiendo lazos, conociendo personas, conociendo lugares. Uno aprende a amar una casa, incluso aprende a amar las cosas que le rodean. Y no hablo de apegos, porque de repente parece que vincularse es apegarse. No, vincularse es integrarse al universo. Y por supuesto, del vínculo fundamental que necesitamos con nuestra madre en ese primer año y medio de vida, y también de nuestro padre, ¿sí? Al salir del vientre, imagínense, salimos a un ambiente diferente, estábamos protegidos, ¿no? Vinculados así perfectamente, calentitos, en el agua, recibíamos alimento y salimos y tenemos que aprender muchas cosas. Incluso lloramos cuando tenemos hambre, entonces vamos aprendiendo a vincularnos. Por eso sí hay etapas que hay que ir viendo. Cada ser humano tiene que aprender a vincularse en cada etapa. De niño como niños, de adolescente como adolescentes, de adulto como adultos, pero luego hay un vínculo más profundo, que ese sí me gustaría hablar también, ya que lo plantearon. El vínculo espiritual, el vínculo con esta inteligencia que mueve la vida. Está presente, ¿saben? Aquí. Está presente, ahí también. Está presente, uno mira, observa y de repente ve una flor en un árbol, una orquídea, un pino, un pájaro. En todas partes está presente esa inteligencia y es el vínculo más importante que debemos aprender. Y no digo que hay que ser religioso, pero sí planteo que los seres humanos tenemos que ser espirituales. Y no es sinónimo religiosidad que espiritualidad, miren. Puede haber una espiritualidad laica, una espiritualidad científica, una espiritualidad natural con el elemento tierra, una espiritualidad natural con el agua escucha y vibra con nosotros, dentro nuestro y fuera nuestro, el aire. No sé cómo expresar en este momento la belleza de este lugar, la belleza de este lugar. Pero si no estuviera bien, si estuviera descentrado, si me doliera parte del cuerpo, si estuviera emocionalmente desestabilizado, si mi mente fuera para cualquier lado, no podría vincularme. Y ese es el problema que tenemos para los vínculos, el estado interno. Hay que arreglar nuestro estado interior porque el vínculo más importante en la primera etapa, luego de ser adultos, es con nosotros mismos. Vínculo tiene relación con el amor, con la libertad, con el sentirte unido a otro y el otro unido a ti, pero también con las cosas, con la gente, con las plantas, con los animales, con la naturaleza, con el paisaje, con el sol. Esa frase tan famosa de nuestro querido, gran iluminado Francisco de Asís, hermano sol y hermana luna. Es una realidad. Pero ¿cómo te vinculas con la luna? Hay que aprender a amar la luna, incluso darse cuenta cómo nos influye, cómo participa en nuestra vida. Sí, los vínculos son fundamentales hoy en día, porque cuando me expresan las personas algunas cosas o solicitan algún tipo de ayuda, tiene que ver
con la falta de vínculos sanos. Porque hay vínculos tóxicos que nos dañan, ¿no? Vínculos sanos. En fin. Maestro, en esto de establecer vínculos o cultivar un vínculo con Dios, traemos una manera ya adquirida de creer que estamos en comunicación con Él cuando recibimos su asistencia o cuando ya empezamos a conocerlo. Pero cultivar este vínculo ya de una manera más consciente es una experiencia íntima que se fundamenta en la comunicación, la reflexión y la confianza. ¿Cómo podemos empezar a fortalecer esta relación con la fuerza divina, con el universo, con Dios? ¿Cómo fortalecer esto que a veces le llamamos, a ese vínculo se le puede llamar fe? Bueno, la fe es una manera de vincularse. Tiene que ver con que confías aunque no conozcas. El creer en algo. Lo percibes, puede ser una fe intuitiva de la mente superior o una fe que a veces parte de lo infantil, pero de todas maneras la fe es muy importante. Inclusive hay que pensar que a veces hay que suplir con la fe lo que la razón no alcanza. Entonces, tratamos de entender el universo, científicamente hablando, cada vez observamos más lejos, ¿no? Es algo increíble, ya pensamos que no empezó, sino que parece ser infinito. Y entonces conocemos que un 3% del universo, un 2% de lo que nos rodea. Y lo demás, necesitamos confiar en que es un universo organizado. Pero para vincularnos con lo que llamamos Dios, con cualquier idea de Dios que tengamos de la vida, lo mejor es la naturaleza. Cuando aprendes a ver a Dios en los ojos de tu persona amada, de tu madre, tu padre, tus hijos, tu hermano, tu amigo, tu perrito, cuando ves a Dios en una planta, ¿y cómo es que ves? Es que simplemente si me pongo a analizar y observo estos árboles y digo, ¿para qué están los árboles? Permanentemente los árboles nos están alimentando, nos están brindando. Lo que estoy respirando ahora, lo que estamos respirando es oxígeno, vida que producen los árboles. Ahí está Dios. ¿Por qué? Porque justamente nos está dando vida a través de la fotosíntesis. Eso es algo extraordinario, extraordinario. Piensen seriamente en que la mejor manera de vincularse a Dios es estudiarlo. Las leyes de la naturaleza. Cuando ves que el universo es inteligente, que el caos está dentro del orden, que la entropía, la sintropía, todo lo que vemos de manera científica con respecto a las pérdidas y ganancias que hay, la polaridad, cuando estudiamos las leyes y vemos cómo esas leyes se combinan para dar vida, es maravilloso, maravilloso. Pero tenemos que abrirnos a esa confianza con esa inteligencia que mueve la vida. Miren, pueden tomar a Dios como el gran manantial del cual emana todo. Y las leyes son su manifestación real, concreta de esa inteligencia. ¿Qué empujó a los elementos a crearnos? Por ejemplo, ¿qué empujó a los elementos a crearnos? Nosotros somos tierra, agua, aire y fuego. Real, concreto. ¿Qué empujó a combinarse de esta manera? Esa inteligencia superior. Lo que pasa es que en los vínculos, cuando sentimos que esto que llamamos Dios no nos ha asistido, en un momento de abandono, en un momento en que abusaron de uno, en una traición, en una falla, entonces pensamos que no hay orden, que no hay inteligencia, que nada nos protege, pero no es así.
Es un gran aprendizaje en los seres humanos ver cómo se manifiesta la vida y esa dualidad. Hemos dividido inclusive la idea de Dios en una parte mala, que le hemos llamado esa parte horrible, el infierno, lo que se manifiesta en Occidente, sobre todo como el diablo, y la parte buena. Y si hablamos de una fuente, todo viene de la misma fuente. O sea que todo tiene un sentido y un propósito. Entonces, si quieres vincularte con lo superior, comienza a mirar cuál es el propósito de cada vida, de cada cosa, pero sobre todo observa cuál es el propósito de tu vida. De verdad que no es tan difícil. Pero bueno. El propósito principal de estos vínculos o de esta manera de vincularnos, pues es ir transformando este proceso cada día, porque no es que un gran vínculo nació en un instante, sino que se fue construyendo y fortaleciendo en el tema de la fe, la espiritualidad e inclusive del amor hacia otro ser humano. Pues es generar un pilar de seguridad hasta que sea parte fundamental de una estructura, ¿no? ¿Cuáles son las bases en las que fundamento? Bueno, si hablamos de las bases de una persona humana, de un ego, uno necesita familia, necesita un oficio, una profesión, el dinero, apoyarse en algo, un hogar. Entonces hay pilares psicológicos. Pero si hablamos de pilares internos, entonces hay que ir hacia lo que llamamos alma. Algo difícil, porque en realidad hay que dedicarle mucho tiempo al silencio, a la meditación, a la observación de sí mismo. Pero cada ser humano, en realidad, es parte de esa gran inteligencia, y esa gran inteligencia está dentro de nosotros. Es tan maravilloso cuando la ciencia explica que estas 16 partículas fundamentales, la última partícula, el bosón de Higgs, que le da masa a otras partículas, resulta ser que esas partículas construyeron todo el universo. Son inteligentes, están en nosotros, están en un bichito, en una plantita, en un pedacito de madera, en un árbol, en un animal, en un bichito. Es algo extraordinario. Y las mismas partículas construyeron el Sol. O sea que eres una persona muy importante. La base para un buen vínculo está dentro de ti. Valorarte, amarte, así como eres. No importa cómo seas, tienes que aprender a amarte. De verdad, es algo que nos ha afectado mucho el hecho de que le digamos a nuestros hijos, adolescentes y adultos que hay que ser de determinada manera, y si no eres de determinada manera no sirves. Y entonces no te puedes vincular y te sientes un bicho raro y te apartas de la gente, de la vida, de las cosas. No. La base fundamental está dentro de ti, en que tú te valores, tú te ames, porque eres tan hijo del universo como cualquier ser humano. Y ahí empieza el verdadero vínculo, cuando un ser humano está bien consigo, se ha vinculado con todas sus partes psicológicas, emocionales, mentales, físicas. No está dividido por dentro, sino que está vinculado. Hay una parte de mí que no me gusta y lo desprecio, no hay vínculo. Y entonces necesito vincularme y aprender a amarla. Entonces sí va a ser fácil vincularme con las personas y luego con esto que llamamos Dios, que está en todas partes. Lo que pasa es que cuando suceden tragedias, cosas extrañas, suceden, bueno, accidentes terribles, pensamos que estamos solos, pero no lo estamos. De verdad que no lo estamos. A esto se le puede llamar una seguridad emocional a base del conocimiento de sí mismo. Sí,
Cualquier ser humano que se conozca a sí mismo puede empezar a controlarse, puede controlar incluso su propio destino a medida que profundiza, pero con el conocimiento de las leyes que hablábamos antes, que son la manifestación de esa inteligencia. De verdad, esas leyes son la manifestación de una inteligencia extraordinaria. Nadie puede negar hoy la inteligencia del universo. Ninguna persona, ninguna que razone un poco. Pero conociendo esas inteligencias, conociendo esas leyes, tú puedes construir tu propio destino, conociéndote a ti mismo. Por eso la observación de sí es fundamental. ¿Qué sucede cuando te observas? Puedes conocer tus debilidades y tus fortalezas, tus defectos y tus virtudes, tus luces y tus sombras. Y eso está muy bien porque todos tenemos las dos partes. Entonces cuando las conoces, tú puedes empezar a controlar tu vida y decidir qué hacer, qué parte de ti puedes usar para vivir. Así de simple es. Maestro, ahora que ya vemos que todo está como enlazado, somos un engranaje del universo, de la naturaleza. ¿Cómo saber si este lazo emocional es recíproco entre la naturaleza con Dios? ¿Cómo ver esos resultados? Porque en otro ser humano o en los vínculos, ya pasando a este tema, es muy fácil empezar a decir, esto no es recíproco. Que sabemos que todo esto es una percepción mental, ¿no? Cuando creemos o sentimos que el otro no está dando lo mismo. Sí. Pero en la naturaleza, con el universo, con esta parte espiritual interna, ¿cómo saber que ese lazo emocional me está proporcionando la seguridad, el apoyo y el entusiasmo que requiero para entablar ya un vínculo con otro ser humano de la especie que sea? Por ejemplo, de amistad, familiar, de servicio. Y vamos a esta parte que es la cereza del pastel, el amor de pareja. El amor de pareja, sí. Hoy. Bueno, ya con esa última frase se me cruzan tantas cosas, pero el amor está en todas partes. Justamente el vínculo es la capacidad de crear amor entre dos personas, de generar luz. Por eso siempre pienso en ese maravilloso ejemplo, extraordinaria experiencia de este escritor increíble, Saint-Exupéry, cuando el zorro le enseña al principito a cultivar una amistad con él y él deja de ser un zorro cualquiera, es diferente a 100.000 zorros. O cultiva la rosa y la rosa le responde con una flor. Te puedo asegurar que el universo responde a los vínculos. Todas las plantas. Por eso a veces le he dicho a una persona, bueno, para vincularte empieza a cultivar una plantita, no porque las quemo, justamente aprende a cultivar una plantita y la plantita responde, crece, da una florcita, un árbol da fruto. Entonces todo un aprendizaje que tenemos que hacer los seres humanos. ¿Y cómo sé que estoy mejor? Cuando me siento más seguro y más confiado en la vida. Cuando el miedo no controla mi vida. Cuando el escepticismo con respecto a este mundo no controla mi vida. Cuando estoy entusiasmado con algo, con lo que sea, Miren, escuchen las cigarras, es un concierto extraordinario. ¿Saben cuánto tiempo estuvieron bajo tierra antes de salir a la superficie? No, la vida es increíble en todas partes. Para poder vincularme a una cigarra tengo que conocer cómo es su vida. Para poder vincularme a un ser humano tengo que empatizar, ir a ver cómo se siente él, cómo es él. Pero el problema más grave de los vínculos son la parte que tenemos, que llamamos defectos, taras, dificultades, el carácter, ¿no?
que a veces no coincide con el carácter de la otra persona, pero nunca coincide en realidad, porque todos somos únicos. Entonces hay que trascender esa historia de la forma, de la parte de cómo te manifiesta y cómo ves al otro superficialmente, e ir a un vínculo de alma. Y ahí empieza otro tipo de vida. Encuentras una familia en la humanidad más allá de la familia biológica. Eso es extraordinario, se los aseguro. Maestro, hablar de esta oportunidad de generar nuestro propio paraíso personal en la tierra. Ahora imagínese, bueno, me imagino que usted lo ha experimentado muchas veces, vivir el paraíso en un vínculo o con otra persona, pues debe de ser algo mucho más satisfactorio y luminoso, pues todas estos momentos se quedan grabados en la memoria, pero Sí. aparte se reflejan mucho. Todo queda grabado, todo. Por eso a veces nos cuestan tantos algunos vínculos, porque lo que quedó grabado en mi inconsciente controla una reacción que puedo tener con alguna persona que conozca, que se parece a una situación que he vivido en la infancia que no recuerdo, pero que me ha afectado. Por eso hay que observarse y conocerse y escudriñar en el inconsciente. El inconsciente es maravilloso, ahí es la tierra fértil donde podemos empezar a crear nuestra vida. Poco a poco conocer todo lo que aún no conocemos de nosotros. Y les puedo asegurar que el vínculo pasa a ser justamente algo que utilices en todo momento. Entras en el mar y te vinculas con el mar, con el agua. Caminas por el bosque y te vinculas con el bosque, pero tienes que hacerlo consciente. No caminemos sin mirar, no caminemos sin integrarnos a los árboles. Escuchen, hay pájaros, el sol, los árboles, inclusive percibir la maravillosa paz que transmite la naturaleza. Pero todo eso necesita que uno esté bien con uno, centrado, equilibrado, para que te puedas vincular. Pero bueno. Sí, y luego, ¿cuánto influye la referencia afectiva? Y ojo aquí, siempre la referencia creemos que está afuera. Pero ¿qué tal de esta referencia de la conducta que hemos tenido nosotros al relacionarnos con otras personas? Lo traemos ya como referencia. Sí. Es que a mí me funciona este tipo de límites. Es que a mí me funciona este tipo de convivencia. O a mí me funciona charlar 5 horas al día. O tenemos mínimo una vez al día tener una comida juntos. Sí, esas son referencias, Sí. pero no siempre son determinantes. Tenemos que tener esa flexibilidad de ir explorando, como una mamá o un papá Sí. con 5 hijos o 4, que todos son diferentes y se aprenden a relacionarse de manera diferente. Sí, correcto. El asunto es desarrollar la capacidad que la tenemos de aceptar al otro tal cual es. Eso es algo difícil. Inclusive, uno de los problemas que tenemos cuando nos faltan vínculos, nos faltan amigos, no tengo un amigo, no tengo una pareja, no tengo familia, o mi familia vive por su lado y yo vivo por el otro, me siento solo. Siempre, en realidad, el problema no está afuera, está en uno. Pero no para decir me siento culpable, soy una mala persona, sino para hacerse responsable de lo que provocas en los demás.